Bueno, pues aquí está nuestra mesa de los miércoles, la mesa de mujeres. Claudia Anaya, senadora del PRI, se encuentra con nosotros de nuevo. ¿Cómo estás, senadora? Hola, muy buenos días, qué gusto verlas. Qué gusto verte, gracias. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto estar de vuelta. Qué gusto reencontrarnos. Vianey García de Morena, ¿cómo estás, diputada? Muy bien, muy contenta. Qué gusto verte. Bueno, pues hay varios temas. Está, pues por supuesto, el tema de la reforma electoral, está este tema del presunto pleito al interior de Morena. Y Vianey pone un tema en la mesa. Tú serás quien ponga el tema de este día en la mesa, diputada. Bueno, yo encantada de hablar Ajá. de lo que sea tendencia y además creo que es muy importante seguir hablando de lo que ha estado diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. El próximos días, el 1 de septiembre, estará rindiendo su informe de los 11 meses y yo creo que es importante ir armando una evaluación de lo que sigue en el segundo piso de la Cuarta Transformación y en ese sentido, bueno, pues habrá que revisar lo que hizo este fin de semana en materia de infraestructura, la supervisión de 3 obras prioritarias para la Cuarta Transformación, el tren Pachuca Hidalgo, la construcción de, bueno, en el caso de Hidalgo, la construcción de 1 millón de viviendas, 1.100.000 viviendas las que se van a construir y una más que se me está yendo en este momento de radar, pero que van en un sentido de poder ir consolidando este proyecto de la Cuarta Transformación para de esa manera pues lograr lo que tanto se ha anhelado, que es la prosperidad compartida, la disminución de la violencia en el país. El día de ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentaba una serie de números que van a la baja, que si bien es importante seguir redoblando esfuerzos, uno no está con los ojos cerrados, creo que sí es de reconocer que ha habido pues esta disminución, ¿no? Que ayer 25% hablaba el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, 25% en la reducción de homicidios. Ayer mismo pues hablábamos aquí respecto a la baja de homicidios, bien, se reconoce y se agradece, pero la falta de explicaciones todavía, diputada, sobre el aumento de desapariciones. ¿Hay alguna explicación, correlación, Laura? Sí, a ver, bueno, primero creo que ante el mal desempeño que se tuvo en el sexenio anterior con el obradorato en términos de seguridad, se tiene que decir que el cambio de estrategia que ha tenido este gobierno está dando resultados. Les da pena reconocerlo porque no quieren golpear a López Obrador, pero ha habido un cambio profundo en la estrategia. Independientemente de la militarización de la Constitución que hicieron hace un par de meses, han estado teniendo esta pugna entre el poder civil y el poder militar en materia de seguridad pública y parece que el poder civil hoy está dando resultados, está ganando esta partida con esta disminución en homicidios dolosos. Nuevo León y Jalisco son 2 de los estados desde lo local que están dando también estos buenos resultados. Nuevo León en primer lugar, Jalisco en tercer lugar con la disminución. Y esto se tiene que decir, lugar en desapariciones. Sí, y justo es el tema que quisiera abordar. Y esto tiene que ver claramente, o sea, la disminución de homicidios dolosos y los resultados en materia de seguridad pública, primero, con la apuesta por la seguridad pública en manos del poder civil. 2, la coordinación federal con los gobiernos estatales y viceversa, porque esto es un problema sistémico. Entonces se tiene que resolver de fondo. Y 3, la apuesta por la inversión en las policías locales. ¿Qué falta? Sacudir a los ministerios públicos, sacudir a las fiscalías. Movimiento Ciudadano no va a tener otra propuesta más que esa los siguientes meses en materia de justicia. Y las desapariciones, sin duda, hoy, al ser el problema más importante para resolver en el país, se tiene que poner foco. Jalisco ha sido la entidad que más ha invertido en materia de desapariciones en todo el país en los últimos 7 años. Y entonces los resultados se van a tener que empezar a ver ahora. También, claramente, hay un alza en el gobierno de López Obrador al ser un tema sistémico. A nivel nacional, el aumento ha sido casi el 40%. Nada más en la Ciudad de México, Azucena, el aumento ha sido de 300% en desapariciones de niños y jóvenes solo en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido casi imposible no nombrar a Andrés Manuel López Obrador, no, senadora? Totalmente, mira, yo en el Senado de la República, que es donde se avala la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la voté en contra, justo porque se han dado excesivas funciones en materia de seguridad pública a la milicia. Y no solo eso, también excesivas funciones de inteligencia sin regulación. Y esto es algo que no podemos dejar pasar. Tiene que existir una regulación secundaria para mecanismos de inteligencia, que no es otra cosa que espionaje. Entonces, fuera de eso, no vamos a dar un paso para atrás. Efectivamente, cualquier cosa es mejor que abrazos, no balazos. En ese sentido, han disminuido homicidios, sí, pero sigue a la alza el tema de las desapariciones, que es un tema dolorosísimo. Y mira, en Estados Unidos tienen además otros datos. Se acaba de actualizar la lista de los estados que en la Unión Americana recomiendan no visitar. Y ahí están nada más Quintana Roo y Campeche como estados marcados en azul. La otra cantidad de estados de la República pues te recomiendan no visitarlos por cuestiones Yucatán, ¿no? de secuestro, Yucatán y Campeche, ¿verdad? Ajá, sí. Y los demás estados te dicen, no los visites porque hay alza en extorsión, en secuestro,
terrorismo, incluso mencionan. Entonces, allá tienen otros datos de lo que aquí se nos presenta. Entonces, eso es algo muy grave en lo que tenemos que poner mucha atención. A ver, aquí dice los estados que de plano no pueden viajar: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Ahora, también es un arma de Donald Trump, ¿no? O sea, Donald Trump no tiene llenadera, como diríamos. Ya le mandan otra tanda de capos, el gobierno de México, pues supongo que una ofrenda, supongo que tratando de quedar bien con este señor y que deje de tratarnos como si fuéramos sus enemigos, pero nada funciona, Vianney. A mí me parece que es una estrategia electoral, sí, de populismo de derecha, en donde definitivamente Donald Trump está buscando sus cartas para poder seguir conquistando espacios económicos, y sin embargo también debemos de reconocer y debemos de mencionar que aparte del gobierno de Estados Unidos ha no solo señalado pues y reconocido el trabajo que está haciendo la presidenta en materia de seguridad, porque eso sí es muy importante hacerlo. Pero esa tabla no es nueva, y nada más, esa tabla es de muchos, o sea, la actualizan cada determinado tiempo, pero no es exclusiva del gobierno de Donald Trump. ¿Qué cosa? Lo de la alerta de alertas de viaje. La más reciente fue 2024, septiembre, me parece. Sí, aunque estoy contestando a la pregunta específica de Azucena, en donde dice, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que Donald Trump no tiene de llenadera? ¿No? Me parece que es importante mencionar que ha habido reconocimientos al trabajo que está haciendo en materia de seguridad, incluso, ¿no? Ha replicado esta serie de campañas en contra de el consumo de drogas y demás, y yo creo que eso es muy importante porque, a diferencia del pasado, hoy tenemos a una presidenta que se sienta en la mesa como una adulta a tomar decisiones y a negociar de tú a tú, y eso me parece muy importante porque hoy no estamos ante un Donald Trump que se ríe en la cara de quien le dice en su momento, tú vas a pagar el muro, ¿no? Como lo hizo con Peña Nieto. Entonces sí creo que hay hoy un respeto entre ambas naciones. Bueno, pero de Marcelo Ebrard, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Sí, pero no es el presidente, no es la presidenta, ¿no? Y además las declaraciones han sido sumamente respetuosas, incluso de reconocimiento con el tema de la presidenta. Bueno, a ver, nosotros en Movimiento Ciudadano siempre hemos dicho que cuando se trata de los amagos de Donald Trump, sus bravuconerías y además no solo eso, sus violaciones a los derechos humanos, sus políticas xenofóbicas, se tiene que cerrar filas con el Estado mexicano. Porque se trata de defender a los más de 170 millones de mexicanos, tanto en nuestro territorio como en el territorio norteamericano, y para eso a nadie le puede temblar la mano, ni puede haber tampoco segundos pensamientos. El que piense que Donald Trump le va a venir a hacer un favor a México, o le va a venir a hacer la tarea a México, se está equivocando. Sí, error. Eso es un error garrafal, porque finalmente lo que él hace con cada medida que implementa, con cada amago, con cada insulto a nuestro país, es afectar directamente a las y los mexicanos. Hablar que si a los políticos los insultaron, que si no, yo creo que eso pasa un cada segundo, país tiene que defender porque sus además la intereses, presidenta ¿no? de la República representa al Estado mexicano, y por eso en Movimiento Ciudadano siempre hemos dicho, hay que apoyar a la presidenta y a su gobierno para que Donald Trump no tenga el injerencismo que quiere tener. Ahora, los gringos de toda la vida han tenido siempre esta relación con México, muy propia de la doctrina Monroe, donde te tratan bonito en lo público, pero te aprietan durísimo en lo privado, y ese es el trato que normalmente Donald Trump ya ni en público, le ha ni en dado a los privado. Estados Unidos. Sí, pero Donald Trump con la presidenta Sheinbaum hace eso. En público, qué bonito, y en privado son unos jaloneos, y creo que esto va a ser el tono que va a tener la relación. A mí no me parece que marque una diferencia entre la que se tenía con Canadá, por ejemplo, ya lo hemos dicho. En su momento, Trudeau fue muy duro con Donald Trump, tuvieron unos agarrones tremendos, a diferencia de la presidenta, que tuvo un tono suave, pero muy firme, pero tuvieron exactamente el mismo acuerdo. Entonces, en realidad, lo que Donald Trump está buscando lo trae claro. Cada presidente está eligiendo qué tipo de relación quiere tener. A mí me gusta el estilo de Claudia Sheinbaum, pero lo más importante aquí es que no vengan a traer más militares a nuestro territorio nacional. Vianney decía, estas políticas de derecha, claro, pero no va a pasar, pero ¿no? están amagando con eso, ¿no? Entonces Vianney decía, no necesariamente, ¿eh? Están amagando con eso. Con coordinación, como se ha hecho lo que hasta ha ahora, dicho, con drones lo que y han dicho sus aviones. funcionarios, ahorita te voy a dar declaraciones precisas, es que lo están analizando, pues ha sido el tema en los siguientes. ¿Invadir México con el ejército? No, mandar elementos norteamericanos a perseguir narcotraficantes, ¿no? O sea, digamos, eso ha sido lo que los Estados Unidos estaban amagando. Ya decía Vianney que esto es propio de gobiernos de derecha, conservadores, meter a los militares a hacer estas labores. Pues les tengo una noticia, Morena, ustedes lo han hecho aquí en el territorio nacional, perpetuando la estrategia de militarización del PRIAN. Vianney.
No, bueno, yo no hablé de la estrategia de militarización de Trump. O sea, lo que estoy diciendo es que Trump ha reconocido el gran trabajo que hizo la presidenta de la República en materia de seguridad. Y es que a la fecha van más de 22,000 personas detenidas, más de 1,000 laboratorios desmantelados en todo el país en materia de fentanilo. O sea, yo creo que Movimiento Ciudadano a la larga va componiéndolas en el aire porque lo que quiere es seguir ganando un poco de espacio y llamando la atención. Lo que sí debería de hacer, como le ha copiado en buena medida Dante Delgado a López Obrador y que hoy se reconoce, es que cierra filas ante la presidenta de la República, ¿no? Como lo hizo en su momento justamente López Obrador con Peña Nieto cuando Trump se burló de él, y eso me da gusto que hoy se replique. Y lo digo de Dante Delgado porque es la línea que siguen al final de cuentas en Movimiento Ciudadano, ¿Emula MC ¿no? a Morena? En algunas cosas, yo creo que debería de copiarle mejor. Sin embargo, Ay, pues me daría mucho gusto que, bueno, podamos ir cerrando. 500%, podamos ir ir cerrando. que han venido perdiendo elecciones. Podamos ir cerrando en ese tenor. Yo sí creo que Nosotros sí no- debemos de no reconocer el recibimos trabajo órdenes que se de está haciendo nadie. en materia Bien. de seguridad. Déjenme y regresar. eso. Déjenme regresar al corte porque también hay que hablar de la reforma electoral. Ay, sí. La reforma electoral. A ver, la primera pregunta es, ¿se necesita ahora una reforma electoral, Claudia? Yo creo que no, yo creo que no es una necesidad real. El país ha tenido transiciones democráticas y esto es público, sabido, conocido y vivido. Entonces, en este sentido, hoy cualquiera puede ganar o perder una elección, cualquier partido político. Las reformas electorales que se han hecho desde 1977 han sido acompañadas por la oposición. En todo caso que existe una reforma electoral tiene que ser acompañada por la oposición porque estamos hablando de la democracia en este país y escuchar las voces de la pluralidad política es fundamental. Si construyes una reforma electoral desde una visión unipersonal, pues no estás abierto a la democracia, no estás haciendo para quedarte o con la pareciera que es con el objetivo de quedarte con un poder que además no te pertenece, porque ellos además dicen, oye, pues es que yo tengo una mayoría absoluta para hacerlo. Sí, pero ¿quién te dijo que siempre vas a tener esa mayoría absoluta? La gente tiene derecho a cambiar de opinión. Entonces, en ese cambio de opinión es fundamental que todas las voces participen. Las últimas reformas electorales, la del 2007, la del 2014, la del 97, la del 94, se hicieron principalmente con las aportaciones de las minorías, con esos grupos políticos que al perder una elección detectaban los vacíos, los errores y los presentaban en una mesa de negociación. Entonces, es fundamental que, a propósito de esta comisión presidencial que se hizo, donde hay solo voces del gobierno, se abra la puerta para que especialistas, ciudadanos, partidos políticos puedan aportar. Va a pasar, pero no van a tener voto, van a tener Ojalá. solo voz, Vianey, No, o sea, es que ve lo que declara Pablo Gómez, que casi dice, cuando más nosotros, y ahí se ve. Noroña. Noroña también que Primero respalda. decir, pues vengan a decir, ya ven que hicimos la simulación de los foros de la reforma del Poder Judicial y nadie les hizo caso, no movimos ni una coma. Entonces, ¿eso crees que es lo que va a pasar con Sí. la reforma electoral? sí, desafortunadamente sí. A ver, las voces disidentes que puedan tener algún tipo de impacto no van a ser las de la ciudadanía, no van a ser las de la academia, van a ser las de los aliados de Morena. Si el PT se pone muy intenso, si el verde ecologista empieza con O sus sea, el amados y verdadero jaloneos, si los contrapeso va a ser el PT y el Verde, ¿no? pues es lo que han estado preconfigurando como este nuevo oficialismo de Morena y sus aliados desde la salida de López Obrador. O sea, los equilibrios a la usanza del viejo PRI los están conformando internamente y eso para ellos es un arma de doble filo, ya lo están viviendo hoy. La crisis interna que tienen, este golpeteo es claramente porque no hay contrapesos afuera, contrapesos plurales en que representen a la ciudadanía y no solamente los intereses del partido en el poder. Yo te diría algunas cosas. Primero, Azucena, claro que es importante tener una reforma electoral, no solo en este momento del país, sino siempre se tiene que revisitar cómo nuestro sistema electoral puede ser mucho más útil para los ciudadanos. Te dirá, por ejemplo, un punto muy importante para las juventudes. Están interesadas en la política, nosotros lo vivimos en la campaña presidencial, pero cuando tienen que ir a votar presencialmente no lo hacen porque ellos ya se comunican con el mundo de otra manera. ¿Por qué no discutir el voto digital para las juventudes y que sea un voto electrónico, por ejemplo? Eso aumentaría de manera sustantiva el voto de la gente joven en el país y sobre todo su voz en los procesos pueden políticos proponer. y electorales, claro. O- Esos son ¿no? los tipos de reforma que tendríamos que estar discutiendo. No si vas a disminuir la influencia política de las minorías en el país o de la pluralidad, porque eso sí genera una distorsión en la democracia del país. Mira, Adam Przeworski, que es uno de los politólogos más importantes contemporáneos, dice que la única característica que deben de tener las democracias para considerarse como tales, si pudieras escoger solo una, es que los partidos en el poder pierdan elecciones. Si Morena preconfigura una reforma electoral que solo les haga ganar elecciones a ellos por todas las vías, pues vamos a estar en un claro
retroceso hacia el priato en México. Yo creo que poniendo sobre la mesa un tema muy concreto, el financiamiento de los partidos políticos, sí tiene que ser un tema a discutir, independientemente de los procesos de acceso al poder a través de representación proporcional o de mayoría, porque hoy Morena es el partido más caro de México, ¿eh? En los últimos años ha recibido más de 30,000 millones de pesos. Si con esa eficiencia, estamos a favor de que se con quite. esa, Sí. sí, y también dijeron que iban a regresar ese dinero, ¿se acuerdan también, por ejemplo, bueno, con lo digamos, del pero sismo? en esta reforma la Nunca intención lo es que se hicieron. disminuya el financiamiento. Claro, pero es que ¿Te parece dicen bien? una cosa y hacen otra cosa. Ese es el tema, ¿no? Entonces, si ellos hoy que son el partido más rico de México, el más milmillonario, el partido de los milmillonarios, como ya lo han hecho ver con sus grandes dispendios, con sus liderazgos, paseándose por el mundo, teniendo además unas cantidades de gasto que no justifican sus ingresos, ese partido de milmillonarios es hoy el que quiere hablar de disminuir los recursos de los partidos políticos. Yo creo que su rendimiento de voto, si fuera tan eficiente ustedes con ese manejo que tienen de los miles de millones versus voto, si así manejaran Pemex, este país sería otra cosa. ¿Te das cuenta cómo es la hipocresía naranja? ¿Cómo se dan golpes de pecho ante los viajes y demás de ciertos grupos cuando en realidad pues es otra cosa, ¿no? Lo que buscamos en Morena, hay una playera que me acuerdo mucho de un mensaje que decía: a tu academia le hace falta barrio, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces en la burbuja del privilegio no nos damos cuenta de qué es lo que está pidiendo la gente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? La reforma electoral va en varios sentidos. La primera, y creo que es la más importante, que de hecho fue una propuesta que presenté el periodo pasado, tiene que ver con la disminución del presupuesto para los partidos políticos. Actualmente los partidos políticos reciben 7,000 millones de pesos. El programa de salud casa por casa nos cuesta 5,000 millones de pesos. Es decir, nos cuesta menos el programa que lo que reciben los partidos políticos, y que hoy la gente en los barrios, en las colonias, está llegándole ya las enfermeras, los médicos, las médicas a recibir. Entonces nosotros decimos, no queremos que recibamos, no queremos recibir ese dinero, que se vaya donde realmente hace falta. Eso llevan diciendo las reglas años y del no lo han juego, hecho, ni las siquiera reglas. regresaron A ver, el dinero del sismo, Vianey. Yo te escuché, hay que aprendernos a Yo escuchar, estoy escuchando, Laura. y te estoy Me estás debatiendo lo que estás interrumpiendo. diciendo. Tendrás tu oportunidad para hacerlo. Yo te pido que te relajes, porque luego entonces no nos logramos entender en los argumentos. Pero tampoco entonces, mientas. a mí me parece muy importante que ese recurso que ha recibido Morena, pues que no lo vuelva a recibir ningún partido político. Porque imaginemos, mira, es el caso, por ejemplo, de Puebla. Es el caso, por lo menos, de Puebla. Hay una partida en la legislación local que va destinada para programas de mujeres, o sea, para capacitación para mujeres. Y en su momento recuerdo muy bien que Acción Nacional a nivel local tenía un presupuesto para las mujeres, ¿y sabes a qué se lo metieron? A comprar papel para tortillas. O sea, como solo las mujeres consumimos tortillas, como solo las mujeres están, o sea, sí saben a lo que quiero llegar. O sea, que el dinero se ha tirado a la basura de manera descomunal. Para hacer promoción. Para hacer promoción. A ver, que se reduzca el financiamiento de partidos políticos, que se reduzca y que se permita el financiamiento privado. Fíjate Una de las datos, cosas que Azucena. se está poniendo en la mesa es que, y que se ha discutido, porque además otra de las cosas es que la comisión es la que va a determinar, o sea, la comisión será esta parte vertebral que regulará el debate de las mesas que se estarán realizando y que se lleguen con las propuestas para que en ese sentido se pueda avanzar. El problema no está más bien en la fiscalización. Y la de los fiscalización recursos. Y es está la parte de la cantidad de reforma dinero. del 97 en Cantidad el de dinero INE, y la cantidad fiscalización. del recurso, ¿no? Y que no ordeñen también Entonces, la cosa en corrupción, ¿no? Que no ordeñen el recurso público, que no hagan asociaciones me delictuosas parece con muy narcotraficantes, con importante que empresarios ese corruptos, recurso, factureros. me parece muy importante que ese recurso, y porque en este momento estamos en el preámbulo de lo que será el presupuesto 26, estamos en medio de un periodo libre en donde se pueden hacer reformas en materia electoral, y también estamos en la construcción del segundo piso de la democracia. Mira, senadora. algunos datos no Mira, Claudia primero Anaya. lo que escuché con mucha atención en el planteamiento de Vianey, y me parece importante decir una cosa. La democracia cuesta. Eso hay que entenderlo. Para salir a promover el voto, a plantear una idea, a recorrer el país, se necesita dinero. Entonces, en este sentido, vamos entendiendo cuánto se gasta en la democracia en este país. Más o menos en el INE se van 27,000 millones de pesos cada año, pero recordemos que la gran mayoría se va para la credencialización. Ahí también está incluido el presupuesto para los partidos, y más o menos son 3,000 millones de pesos lo que se gasta en el Tribunal Electoral. Entonces, entre partidos, credencialización, INE y su estructura, y lo del tribunal, son 30,000 millones de pesos. ¿De cuánto es el presupuesto de egresos de la Federación cada año? Son casi 10 billones de pesos. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que es mínimo lo que le estamos destinando a esta democracia. Podemos buscar otras maneras de ver cómo se van a financiar en todos los partidos. Recordemos que si se les da presupuesto público es para alejarlos del dinero de la delincuencia organizada y del dinero de los grupos fácticos o grupos de interés. De algún lugar tiene que salir el fondeo. Entonces, es fundamental que entendamos que tampoco podemos poner a la gente entre la disyuntiva: oye, ¿quieres medicamentos para el cáncer? ¿Por qué no hay? ¿O quieres que le dé dinero a los partidos políticos? Pero es que si le planteas eso a la gente, claro que la gente va a decir: Pero quítale eso el no dinero se a los hace. partidos.
porque pues efectivamente no tengo quimio. Pues sí, mija, pero es que hay que repartir bien el dinero. No, si le preguntas a la gente, ¿crees que reciben mucho dinero? Pues van a decir que sí. Así que sí, ¿no? porque faltan tantas cosas. Pero millones es de importante pesos, eso que ¿no? con lo que lo comparas, Claudia, porque decir, a ver, en lo macro con el presupuesto significa ¿qué? Nada, 0.033%. 0.33% lo que se le destina al INE y a los procesos electorales y al tema electoral en el país. Viéndolo así, en lo magno, es poquito. Sí, o sea, pero no es que México no tenga dinero. Ajá. Somos una gran economía. Bueno, somos entonces parte del Morena G20. recibe poquito dinero, ¿no? Somos en parte esa del lógica. G20. No, bueno, No, tenemos que lo macro y lo micro. Vamos ¿no? a Yo poner creo que los digo que, a datos ver, en la mesa. ¿cómo se usa el dinero y cómo se fiscaliza el dinero? Ese puede ser un gran tema, pero claro que se le tiene que destinar dinero a la democracia, sin duda. Porque si no, imagínate, el partido en el gobierno Entonces, siempre perpetuaría el poder y los Senadora, demás no. ¿tú no estás de acuerdo con la disminución del dinero para los partidos No, políticos? no, a ver, hay que ver cómo se usa el dinero. O sea, cómo pero se la pregunta es, ¿tú no fiscaliza el estarías de dinero acuerdo si se les y quita cómo partido se a partido? redistribuye? Probablemente la presidenta habla de más partidos políticos. ¿Estarías de acuerdo Sí. en una redistribución? Ella O sea, habla de la creación de nuevos probablemente partidos se les quita políticos. unos y sube Pero a no otros quiere más. decir que se les Más va a allá dar de más las recursos. opiniones que son importantes, yo creo que hay que hablar de los datos. Y vuelvo a poner en la mesa que Morena es el partido político más caro del mundo. 30,000 millones de pesos en los últimos años es lo que ha recibido. Y fíjense nada más el dato, 8,000 millones de financiamiento público nada más este año. 400 millones por mes. Estoy de acuerdo. 100 millones por semana. Carísimo. 14 Carísimo, millones al día. por Miren, eso queremos- si nosotros Pero lo entonces, comparamos... si me estás que dando se ese vaya a argumento, hacer- Laura, claro, estás está a favor. manifestándote a favor de que se disminuya el financiamiento. Movimiento Ciudadano siempre ha estado a favor de que Sí, se disminuya el entonces, ¿cuál financiamiento sería de los el tema partidos en que estés en políticos, contra? que haya un equilibrio. No, es que creo que, vean, y ese es el problema justo de la mayoría que representas, no escuchan a la pluralidad, Estoy poniendo porque hay atención. puntos en donde podemos ponernos de O acuerdo. sea, en eso ustedes están de acuerdo. Entonces, MC y Morena ella, ¿están de acuerdo? Sí, pero no en las cifras, no en los montos. Creo que tenemos que revisar ¿Cómo? muy O sea, bien cuál ¿cómo los es componen el en el porcentaje aire? de disminución. Tenemos que Ok. revisar muy bien cuál va a ser lo destinado a la fiscalización. Tenemos que revisar muy bien cómo va a ser la representación Pero de las MC minorías. está de acuerdo con Morena. De quitar disminuir el dinero, financiamiento sí. público, lo hemos dicho siempre, Ok. porque te vamos a explicar además ahora al auditorio con datos. De estos 30,000 millones, por ejemplo, pues equivalen a presupuesto, 2/3 partes del presupuesto de la A ver, UNAM, a 25... En punto, bueno, entonces creo que financiamiento, MC, de acuerdo con Morena, ¿cierto? Reducir. No es que estemos de acuerdo con Morena, per se, a ver, Azucena, o sea, esto ha sido una propuesta de MC desde el 2015, Bueno, ok. o sea, es decir, ha Coinciden sido en la propuesta, agenda de Movimiento Ciudadano coinciden en la muchos años, propuesta, sí, claro. ¿verdad? El PRI me parece que lo que está proponiendo es una redistribución. Sí, de una los- redistribución y habría que ver cómo va a ser este mecanismo que se plantea de nuevos partidos, cada cuándo, porque entonces tal vez el monto total no disminuye, sino que la bolsa se reparte entre más. Esas cosas son importantes y sobre todo también fiscalización. A mí el tema de fiscalización en los partidos políticos me parece fundamental, porque el cómo usas el dinero tal vez es más importante que cuánto dinero hay en la mesa. Entonces, esas cosas sí me parece que es importante que le entremos todos y que haya la posibilidad de diálogo y apertura. Yo no estoy muy de acuerdo en que cierren juntas distritales, en que disminuyan la estructura orgánica del instituto, en que cierren los institutos locales, en que cierren los tribunales locales, porque bueno, ¿quién organiza las elecciones cuando hay usos y costumbres, temas muy específicos y puntuales políticos de determinadas entidades? Son los institutos locales los que salen al tiro cuando esas cosas pasan en las diferentes entidades. Oye, hablaba Laura de los, ¿cómo dijiste? ¿Los multilujos o Los cómo? 1,000,millonarios. Los 1,000,millonarios de Morena. ¿Qué van a hacer, Vianey, con Adán Augusto, con Andrés Manuel López Beltrán, con Sergio Gutiérrez Luna? Bueno, ya lo dijo la doctora, ¿no? El poder es humildad y ellos tendrán que hacer una reflexión en torno a cómo se dirigen, a cómo se conducen en la vida pública, y eso a mí me parece muy pertinente. Cada quien es responsable de su propio destino y en ese sentido, pues yo creo que ellos tendrán que revisar cómo se conducen, Pero ¿no? en el caso de Adán, humildemente relacionado con la delincuencia organizada. ¿Con No, yo estaba diciendo en el sentido pues, general. Y en el caso de Adán, yo sí quiero mencionar una cosa. Ya lo ha dicho la presidenta en diferentes ocasiones. Nosotros no debemos de ser tapadera de nadie. En todos los sentidos. Que se llegue a la investigación hasta el último rincón que no y hay que pague investigación. consecuencias quien tiene que pagarlo. Efectivamente, en este momento, quien está acusado, quien está, es más, corriendo de la justicia, está fugado de la justicia, es Hernán, ¿no? Entonces, Como en los viejos en ese tiempos, momento, Hernán Bermúdez, Fugado como en los viejos tiempos. en ese sentido me parece que pues debe de haber justicia para el pueblo de Tabasco y para el pueblo de México. Y en el otro, pues que haga una investigación. Yo sí estoy de acuerdo y yo soy... O sea, ¿a ti te parece que sí fue excesivo el lujo de Andrés Manuel López Beltrán, Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina dato Barrios? protegido? A mí me y parece... dato protegido. A mí me parece que mientras haya sido con recurso público,
eso debe castigarse y señalarse. Mientras sea con recurso privado, cada quien tiene derecho de poder hacer con ese recurso lo que Entonces no importa se le el venga en discurso de gana. López Obrador, Y de Morena, creo etcétera. que es muy importante en ese sentido de que se debe de, pero señalar cuando hay un dispendio del recurso público. Por ejemplo, ¿por qué fue tan señalado? A cargo del secretario de Trabajo en el 2006, y esto lo pongo en el marco porque es importante que haya contexto, Javier Lozano tenía 618,000 pesos, por ejemplo, en un contrato para, decía el contrato algo así como sistema vacacional. Unas vacaciones que le pagaba a la Secretaría de Trabajo por 618,000 pesos. O en Sedatu, por ejemplo, compraban chamarras bordadas, una chamarra bordada, ahí viene el contrato, por Pues 23,000 pesos. Está con mal, pero eso no recurso quiere decir que si público. se hacía antes se haga Entonces, ahora. pero ahora, ¿dónde está ese recurso? ¿Dónde está esa partida con la cual se puede ir, por ejemplo, A ver, Andrés A Manuel ver, este López problema, Obrador? yo creo que O sea, Vianey sí, está yo le digo dónde dándole está. A ver, al clavo del asunto. Andy fue asesor en el Senado, yo estaba en el Senado, nunca supe qué hizo Andy. Ahí está el presupuesto público. En pagos a personas de las que no se sabe ¿Con cuál fue cargo su al desempeño. erario? Pero bueno, a ver, Sí, yo creo con que- cargo al erario. Creo que Vianey... Le pagaban como pero asesor ¿dónde en el estaba, Senado de la pues? República. Estaba de asesor del Senado de la O República. sea, pero ¿en qué contrato viene que con eso se fue a Tokio? No. Te estoy diciendo que, O sea, es que que hay ahí que ser está muy el claras recurso en eso, público. pues. ¿Cuáles son sus ingresos? Que si son sus propios ingresos. Pues son Sí, sus derivados de un ingresos, sueldo pero además- de que nadie sabe cómo se desempeñó esa función. Además, ya lo ha dicho la presidenta y yo estoy en la línea que ha Era un mencionado la aviador, por cierto, yo presidenta. nunca lo vi en el Senado. Yo estoy en la línea de la Sí, presidenta. a mí me gustaría parece muy comentar- Tú eras importante senadora que, también. Ahí estábamos juntas. que nos conduzcamos bajo esos principios, pues, pero eso tampoco caer en la hipocresía de que entonces Pues nadie sí, de es la que es lo que se ha 4T, peleado durante mucho nadie de la tiempo, ¿no? 4T Pues es lo que puede digo, que viajar a dicen otras una cosa, pero partes hacen del otra. mundo. Pero es que ¿en qué momento se está Oigan, no, poniendo pero a ver, con yo sí cargo al quisiera- erario? Quisiera O hacer sea, mi comentario. Creo que ya fue tu turno, Vianey. Yo creo que le estás dando al clavo con cuál es el problema que está detrás de todo esto. Vamos a hablar del elefante en la sala. Ellos pueden vacacionar o no, si así lo deciden, pueden elegir a donde quieran, si lo pueden pagar, qué bueno, felicidades. Millones de mexicanos no. Pero nosotros hemos peleado siempre por las vacaciones dignas para el pueblo, ¿no? Si ellos además forman parte también de ese conglomerado, bienvenidos. El problema es que se dan vida de jeques árabes, de milmillonarios que no se pueden explicar con el sueldo y salario de funcionarios públicos que tienen. Esa es la distorsión. Entonces, cuando tú te vas a la causa de por qué están ellos gastando como gastan sin tener la manera de acreditar esos miles de millones que tienen el día de hoy, jalas un hilo y te das cuenta de posibles vínculos de funcionarios de Morena con el crimen organizado. Jalas otro hilo y te das cuenta del posible vínculo de funcionarios de Morena con el huachicol. Jalas otro hilo y te das cuenta del posible vínculo de funcionarios de Morena con la ordeña, el presupuesto público y con sobornos, por ejemplo, en Pemex, como lo que se acaba de decir hace unas horas, ya por la opinión pública. Jalas otra y te das cuenta de la corrupción en los gobiernos, de los personajes que están hoy señalados. Es decir, cómo se dan la vida de milmillonarios a causa de la corrupción y del dinero sucio que están ordeñando el presupuesto público, y número dos, lo que provocan, porque ojalá solamente se quedaran en sus vacaciones lujosas, lo que provocan al estar vinculados con el crimen es violencia, es daño a la población. Bien. Y es obviamente pues una generación de corrupción y abuso de poder que parece no tener fin. A ver, tenemos ya los primeros resultados del INEGI, que por primera vez mide este tema de la pobreza. Ya tenemos número oficial de la pobreza en México 2024. Bueno, aquí los primeros números que alcanzo a ver es que dice la medición de pobreza que lanza el INEGI muestra una amplia disminución de la pobreza moderada, 10 puntos porcentuales, una leve disminución de la pobreza extrema, 2 puntos porcentuales. Aquí les voy a dar los números. Pobreza multidimensional, 41.9% de la población en 2018, 29.6% 2024. Pobreza por ingresos, 2018 49.9% de la población, 2024 35.4% de la población. Pues si alguien se pregunta por qué Morena es popular, pues ahí hay una respuesta, ¿no? Sí, y creo que, perdón por abusar de la palabra en esta ocasión, compañeras, ahora les cedo también el micrófono. Yo creo que no es una mala noticia, yo creo que estamos leyendo una extraordinaria noticia, que la gente en nuestro país empiece a tener unas mejores condiciones de prosperidad y de riqueza. Me parece también que en términos de política social, nunca ha sido un error los programas sociales que se plantearon desde el gobierno de Morena. Nosotros en Movimiento Ciudadano ha sido una agenda también histórica que hemos además
además trabajado, que nuestros propios gobiernos, buenos gobiernos naranjas en Jalisco y Nuevo León, lo hacemos también desde hace mucho tiempo. Somos las únicas 2 entidades que tienen tratamientos gratuitos, por ejemplo, para las niñeces con cáncer. Y nosotros nunca vamos a dejar de apoyar a la población. A la gente no, en es cierto, Jalisco. eso es mentira. Ay, querían subir el agua. Eso no es verdad, el gobernador, sí, ¿no? El gobernador dijo no, que no. Que pero no va se a la haber subieron. manera, ¿no? El 30. Su no, congreso pues, local en Eso es diciembre del una- año eso- pasado eso le es falso. subió el gobernador agua. Pablo Lemos dijo que no va a haber un solo incremento en dónde el agua. entonces fue? ¿En Jalisco, Pero en el Guadalajara? tema es justamente, que creo que es una buena noticia. Ahora, yo solo pondría sobre la mesa 2 cosas muy concretas. La primera, la medición profesional, técnica y científica que tiene que llevar este tipo de traqueos, de seguimientos. Acuérdense que el Coneval ya no existe. Y ahí hay, sin duda, toda una pérdida de evaluación científica que nos podría dar mucha más tranquilidad sobre estos datos y su certeza. Y la segunda ¿Quién le cosa daba que los lo, datos la al- segunda al cosa que Coneval? lo que diría El también INEGI. no, que no interrumpías, amiga. Bueno, nada más para terminar el argumento. Y la segunda cosa que diría es, tenemos que tener también mucho cuidado con las transferencias directas de dinero y la calidad y los servicios y derechos que da el Estado. ¿Por qué? Porque si se confía nada más el Estado mexicano, como hasta ahora, de dar transferencias monetarias y no mandar recursos públicos al sistema de salud, por ejemplo, lo que está sucediendo es que se privatiza la salud pública. Hay que verlo a fondo, pero los primeros datos indican esto. Dice, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema bajó de 7.1 en 2022 a 5.3 en 2024. 2.1 millones de personas salieron de la pobreza extrema. ¿Tu conclusión, Sí, Claudia? la pobreza extrema es la que más tiene que disminuir, es ahí donde tenemos que poner el foco de atención, porque además es la que menos ha disminuido. Está muy bien, yo también coincido en que los programas sociales son muy buenos, de hecho, pues bueno, los programas sociales siempre han existido, pero la manera de hacerlo es lo que ha cambiado, este replanteamiento que me parece que ha sido correcto y adecuado, de no llevarles como el producto, sino decirle, tú decides cómo organizas, esto ha servido mucho, pero también efectivamente el estar vulnerando a las instituciones ha hecho que crezca el gasto de bolsillo en la salud, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sí tiene que haber un equilibrio para que la gente no termine pues gastando lo que le ingresa a través de programas sociales en temas que tienen que ver con la salud. Que es Tenemos la que buscar privatización. la manera de fortalecimiento a las instituciones a la par de que a la gente se le siga dando los mecanismos y los instrumentos para salir adelante de la pobreza. Bien ahí. A mí me parece que es el resultado de pues un trabajo de 6 años y que aunque no les guste, ahí está el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero en ¿a una quién no le política, gusta, pues no les gusta que ¿A quién no mencionen le a gusta? López Obrador en la Estamos mesa. diciendo aquí las dos No, que pienso está muy bien. que ya lo mencionamos demasiado y que bueno, es el turno de Claudia ese Sheinbaum, ¿no? resultado, Ya. con ese Alito, a lo resultado, El turno de la no, presidenta. Alito se pelea Con el con PAN. Maduro en Venezuela. peleando con el Alito PAN, no sé se con pelea quién está solito peleando. con gente haciendo turismo en Aquí todos decimos que político. qué bueno, que muy bien. Entonces, a mí me parece Siempre muy hemos puesto la importante agenda de política social en la que esta mesa. parte de que haya un reconocimiento a la política de la Cuarta Transformación de manera general, porque se ha combatido la pobreza en varios sentidos como un tema multifactorial. Primero, el reconocimiento de los derechos laborales, el incremento al salario mínimo, que tiene Que, por mucho cierto, que no ha ver por esto. publicado en El Noroña segundo, y el- aún así, el sin decreto, esa publicación, del salario estamos mínimo. El salario avanzando en mínimo lo materia tienen de... detenido ustedes. a mí me parece muy importante que Bien. se reconozca esta parte Muy bien. legislativa, laboral y sobre todo en el tema de los programas sociales. Gracias. Que vienen a decir a la mesa que están a favor, pero en el presupuesto lo votan en contra. Gracias a las tres. En la conversación, Grupo Fórmula.